El destino de Cuba hay muchas y diferentes opiniones. Esta noche tendremos la oportunidad de preguntar al director de Estado de SAT, Antonio Rodiles, y al conocido empresario Carlos Saladrigas qué piensan sobre las reformas raulistas, sobre el papel actual de la oposición y del exilio en el futuro del país y otros temas de interés para nuestra audiencia. Puntos de vista seguramente diferentes, uno desde la perspectiva de un largo exilio y otro desde la difícil actualidad de la isla. Ahora, con Oscar Aza. Pero esta noche tenemos aquí a Antonio Rodiles, opositor cubano, director de Estado de SAT. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Oscar. Y gracias por venir al programa. Y también Carlos Saladrigas, empresario y presidente de Cuba Study Group. Muchas gracias, Carlos, por venir esta noche. Hay un planteamiento, el que hace Rodiles en Estado de SAT y el que hace Carlos Saladrigas del Cuba Study Group, que tiene que ver con esas medidas anunciadas, si realmente se han implementado, si realmente están teniendo efecto o no. Antonio. Bueno, yo creo que yo más que medidas las llamaría maniobras que está haciendo el régimen para tratar de sobrevivir, para que esa clase sobreviva en sus herederos. Yo creo que eso es lo que hay detrás de todo esto que está ocurriendo en Cuba. Y muestra de eso es la realidad que estamos viendo, lo que está pasando en los últimos días, que están escapando más cubanos, como se están rompiendo récords de cubanos que están llegando acá a Estados Unidos y escapando. Y yo creo que esa realidad es abrumadora. No creo que hay dudas. Esas estadísticas muestran lo que está pasando en Cuba hoy mismo. Carlos, empieza a frustrarse lo que dice Antonio, el pueblo cubano ante la poca movilidad que hay en esas medidas. El pueblo cubano está muy frustrado, las medidas son totalmente insuficientes, pero decir que no ha habido cambio es tapar el sol con un dedo. El mero hecho de que Antonio está aquí es un cambio extraordinario. ¿Quién hubiera pensado hace 10 o 15 años que un opositor de la isla iba a poder salir y regresar sin consecuencias? Que iba a poder decir dentro de Cuba lo que él dice y lo que dicen otros, y que iba a poder decir fuera de Cuba lo que se dice. Es un cambio enorme. Gusten o no nos gusten, ha habido cambios. ¿Pero el cambio viene porque la oposición lo ganó o porque el régimen cambió? Ahí vamos a una oportunidad perdida. Los cambios vienen porque el pueblo cubano los ha venido pidiendo, exigiendo desde hace muchos años. Y la oposición debía tomarse ese crédito, lejos de decir no han habido cambios. Porque si yo digo no ha habido cambio, la oposición cubana no ha logrado nada en 55 años. Yo creo que la oposición cubana ha logrado muchas cosas en 55 años, no todo lo que quisiéramos. Los cambios son muy inadecuados. Falta mucho por cambiar, pero han habido cambios y esos cambios que han habido son importantes y deben aprovecharse y los debe aprovechar la sociedad cubana por el bienestar de ellos y por el bienestar del país. Antonio, yo creo que hay espacios ganados por la oposición, espacios ganados por la sociedad y maniobras, es como yo lo clasificaría. Los espacios ganados, evidentemente el gobierno no puede seguir evitando que nosotros podamos hablar con más libertad. No solamente la oposición y los activistas, sino el pueblo cubano. Hay realmente una diferencia en lo que ocurría hace 3 años y lo que está ocurriendo hoy. Las personas saben que el sistema no va a ninguna parte, saben que el estorbo perfectamente es un gobierno ineficiente, un grupo de personas que han monopolizado el país, que lo ven como si fuera su propiedad. Y por otra parte, como decía, el régimen sabe perfectamente bien que para poder heredar a sus aliados dentro del país, a su familia, necesita urgentemente de hacer maniobras y necesita ver dónde puede revivir un poco esa economía que es desastrosa en un país que está totalmente paralizado. A mí me cuesta mucho trabajo analizar todos los cambios que han habido y ponerme a decidir cuál ha sido maniobra, cuál ha sido efectivo, cuál ha sido espacio ganado. Yo creo que los cambios son buenos y la acumulación de cambios es lo que resulta en los cambios grandes. Yo creo en los cambios al detalle, no al por mayor. Los cambios al por mayor no son más que la acumulación de los cambios al detalle. Y yo creo que el pueblo cubano tiene que aprovechar esos cambios y lo que todos debemos hacer, tanto los cubanos de afuera como los cubanos de adentro, es apoyar en todo sentido y en toda oportunidad que tenemos al pueblo cubano, a que el pueblo cubano tenga mejor vida, tenga mejor prosperidad, tenga mejores medios, tenga más libertades, tenga más derechos, pero no quitarles uno y darles otro. Sencillamente abrirnos a ese pueblo cubano y enfocarnos en ello. El pueblo cubano no debe ser, ni puede ser, y ha sido un proyectil de guerra. Y eso me parece que ni es ético ni es correcto. Tenemos que trabajar siempre en favor del pueblo cubano
Pero quien comenzó la guerra no fue Fidel Castro con la revolución. Por supuesto, por supuesto. Los proyectiles no lo han tenido nada más el gobierno cubano. El gobierno cubano, claro que ha usado al pueblo cubano de proyectil, pero eso no quiere decir que lo debíamos hacer nosotros. Yo creo que el pueblo, beneficiar a ese pueblo, debe ser nuestro objetivo. Ayudar a construir en Cuba una sociedad civil debe ser nuestro objetivo. Y beneficiar al cubano en todo sentido debe ser nuestro objetivo. Utilizando la metáfora del proyectil o la imagen del proyectil, precisamente en estos días Berta Soler ha dicho que la estrategia o la táctica de dividir a la oposición y de dividir a las damas de blanco venía por parte de la seguridad del Estado, de los organismos de seguridad del gobierno cubano, hasta lo que se está produciendo en estas semanas dentro de esos sectores. ¿Comparten ustedes esta denuncia de Berta Soler? Mira, yo creo que evidentemente la seguridad del Estado, y no solamente la seguridad del Estado, el régimen en general lo que ha hecho durante 55 años es fracturar y atomizar la sociedad cubana. Lo que nosotros vemos, algunas dificultades, algunos contratiempos que hay en la oposición cubana son los mismos contratiempos que hay en toda la sociedad cubana. La sociedad cubana está totalmente atomizada, las personas han optado en muchos casos por salir del país para tratar de resolver individualmente su problema y realmente el tejido social y toda la estructura social en Cuba está extremadamente dañada. Trabajar frente a un régimen que tiene una impunidad total es algo extremadamente difícil y sobre todo cuando el ciudadano se sabe que está en indefensión total. Yo discrepo mucho del planteamiento de Carlos en decir que la estrategia es usar al pueblo cubano como proyectil. No entiendo exactamente bien ese argumento. Yo lo que sí creo que lo que tenemos que reclamar en todo momento, y en eso creo que tenemos que ser muy verticales, son los derechos de los cubanos. Nada que nazca de un entramado de corrupción, de engaños, de mentiras, de violaciones de derechos sin un marco jurídico, podemos esperar que llegue a un final feliz. O sea, no vamos a ser los primeros que desembocamos en transiciones fallidas, no vamos a ser los primeros que tenemos como resultado de todo este tipo de maniobras que no han sido solamente en Cuba, podemos buscar en otros lugares, llegamos al resultado de una nación fallida, de un Estado fallido. Y yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos ahora. El cambio en la situación actual evidentemente va a venir, porque no hay quien lo detenga, la realidad se va imponiendo y el tiempo se impone. Pero cuál es en ese gran espectro, a dónde vamos a llegar, yo creo que depende de las prioridades que pongamos. Carlos. Yo creo que la estrategia del gobierno cubano ha sido siempre dividir y atomizar, pero también es algo que tenemos en nuestra cultura. Aquí mismo en Miami, sin irnos muy lejos, exiliados e inmigrantes, histórico y recién llegados, patriota y vendepatria, disidente y opositor. Nos pasamos la vida entera creando divisiones, tanto desde fuera como desde dentro. Pero la democracia también plantea eso en libertad. Hay una gran diferencia de que aquí se puede decir respetando las leyes. Sí, pero cuando las divisiones se crean para disminuir, para restarle dignidad a una persona, ahí es cuando viene el abuso del poder que hemos visto típicamente en Cuba y que lleva ejerciendo el gobierno cubano por muchos años. Yo creo que tenemos que crear un ambiente más incluyente, donde hayan esa diversidad de opiniones, pero dentro de un marco. Pero aquí en Miami, por ejemplo, Carlos, todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un medio y de hablar y de plantear su punto de vista, a diferencia de Cuba, de que no se puede. Correcto. O sea, no es un poco exagerado comparar a Miami con Cuba. No, yo no estoy comparando Miami con Cuba, estoy hablando de nosotros los cubanos, nuestro pueblo. Tenemos históricamente una tendencia a un diálogo político donde dividimos en vez de unimos. Y tenemos que Pero no se puede decir lo mismo de los españoles y de los mismos norteamericanos, las cosas que se dicen aquí. Hoy día de los americanos se puede decir, históricamente no, pero hoy día quizás se pueda decir. Ahora bien, en el caso específico de Carlos hablaba de la microempresa hace ya algún tiempo, vino a un programa anterior donde conversamos de que tenía el ejemplo de una muchacha que puso una fábrica, mini fábrica de costura, de vestido, que después lo exportó a Italia. Sin embargo, hemos traído también a cubanos recién llegados, como los balseros de Camagüey, que eran ni siquiera cuentapropistas porque tenían que vender un pan escondido. Y eran perseguidos por vender ese pan. Y hay una economía subterránea, lo que llamó Hernando de Soto en Perú, el otro sendero. Esa economía subterránea es la que prevalece en Cuba, es la pregunta, Antonio. Desde hace muchísimos años. En Cuba hay un país oficial, digamos, entre comillas, y hay un país paralelo, donde todo lo que va, las cosas, la gente sobrevive en esa informalidad, en esa evasión, en ese engaño, porque al final es un engaño. Y finalmente me parece que es muy peligroso enfocar el cambio en digamos, supuestamente reforzar
ciertos mecanismos que el gobierno ha creado. La parte de Carlos viene ahora, después de la pausa. Continuamos con este tema tan importante. ¿Cuál es la Cuba real? ¿La que se está abriendo, si se está abriendo, o la que continúa agazapada, subsistiendo? Ahora, esa economía agazapada, la misma pregunta que le hicimos a Antonio Rodiles, ¿es la que prevalece, Carlos? Mira, es una combinación de las dos cosas. Cuba lleva muchos años viviendo del mercado negro. Ahora, el mercado negro no deja de ser un mercado. Y donde hay un mercado existen oportunidades de ir conociendo las leyes de los mercados y de ir funcionando. Este desarrollo de pequeñas empresas que hay en Cuba, obviamente no es perfecta. Tiene 17.000 defectos, tiene 17.000 contradicciones, 17.000 limitaciones, pero eso no quiere decir que en su conjunto de por sí es algo bueno. Yo donde difiero con Antonio es que yo no creo que haya una sola cosa que se pueda hacer en Cuba. Yo creo que hace falta empujar y exigir y luchar por los derechos civiles y los derechos humanos, pero si hay aperturas económicas hay que aprovecharlas, hay que levantar esa economía como sea. Ahora, Carlos, hay que ayudar a ese pueblo en todo lo posible. El crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros 6 meses fue de 0.6 y acaban de quitar al ministro de Economía y volver a poner a Murillo. ¿Fracasó ese modelo? Pero si es que todo ha fracasado, todas las medidas económicas que ha tomado el régimen dentro de lo que maneja el Estado, todo ha fracasado. Entonces, si ha fracasado, tienen el toque de Midas a la inversa. Okay. Toman oro y lo convierten en otra cosa. Ok. La de química, el premio de química. Sí, ahora, sí. Si ha fracasado el modelo, ¿dónde está el desarrollo de la microempresa que usted dice? El desarrollo de la microempresa está en que tiene un pequeño espacio de comercio, no libre, pero algo libre, en el cual estas personas se están desempeñando y se están desarrollando. Y hemos visto casos muy interesantes de mucho éxito, limitado, pero de eso. Bueno, yo creo que realmente hay, me disculpa Carlos, pero yo creo que hay un desenfoque en el uso de términos como microempresa, como mercado, en una situación donde se está viviendo en una absoluta miseria. Y eso no hay que hacer un estudio ni siquiera estadístico para pasearse por La Habana y ver las condiciones en que están viviendo las personas. Las condiciones en que supuestamente tienen estos microempresarios puestos su timbiriche, eso ni siquiera es un puesto de venta. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que en un momento que es determinante, porque evidentemente el régimen está llegando a un punto donde sabe que tiene que darle una solución al escenario que tiene enfrente, a mí me preocupa mucho que se le dé los medios para que sigan subsistiendo. O sea, la maquinaria represiva en Cuba es una maquinaria que funciona muy bien engrasada. Y el ciudadano tiene muy poco que hacer frente a esa maquinaria si ellos pueden seguir manteniéndola. O sea, llegará un momento en que evidentemente el ciudadano cubano dice, ya la ineficiencia y el desastre es responsabilidad tuya y danos los derechos, que es lo que nos toca, que yo creo que es el eje central de todo esto. Carlos Saladriga, usted es un ejemplo del sueño americano y de a dónde pueden llegar los cubanos. Más que un elogio, esto es un reconocimiento, esa es la historia. Ahora bien, si hay una ley de inversión extranjera, si no hay un marco jurídico donde se respeten las reglas de juego, ahora mismo acaban de condenar a un empresario canadiense a 15 años, ¿quién impone las reglas de juego para poder invertir en Cuba? Pero, ¿qué tiempo hace que pasaron la ley de inversión extranjera? Va a ser casi un año. ¿Han anunciado alguna inversión? ¿Tú esperas alguna inversión? Yo no espero ninguna. Ahí no va a haber ninguna inversión. Dice Marino Murillo que necesitan 2.500 millones de dólares de inversión. No la va a haber, porque esa ley es un fracaso. Una ley que no reconoce los derechos laborales, una ley que no le permite al empresario contratar a su propio personal con total y absoluta libertad, una ley donde existe un marco jurídico para desarrollar disputas o resolver disputas, una ley que no tiene garantías personales, como le pasó a este canadiense. Entonces no hay espacio en base a en ese contexto para la microempresa tampoco. Bueno, la microempresa está pasando con esas limitaciones, pero está sobreviviendo y no solo está sobreviviendo, se está superando a las adversidades del sistema. Yo disputo de la caracterización de estas empresas de micro. Yo he vivido en México, yo sé lo que es una microempresa, una venduta de vegetales en la esquina. En Cuba hay negocios hoy día que son pequeños negocios. Sobrepasaron la microempresa y el 80% de esa inversión ha venido de la diáspora, no solo del exilio de Miami, sino también de la República Dominicana, de España, de otros lugares. Hay negocios en Cuba que tienen una inversión de 200 hasta $300,000 y están progresando. Que mañana lo cierren,
es posible, pero ¿cómo yo voy a tomar una posición de decirle a esa gente, ustedes no pueden hacer eso y yo no los voy a favorecer y yo no los voy a ayudar en lo que yo pueda? Eso es algo que lo tenemos que apoyar. Lo que no podemos es secuenciar las transiciones. Eso está probado que no funciona. ¿Hay una transición en Cuba? Por supuesto que la hay. ¿Cuánto va a tardar? Yo no sé, pero de que hay una transición, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Rodiles, ¿hay una transición en Cuba? Mira, yo, como decía, yo creo que el régimen está tratando de transferir el poder. Raúl Castro lo ha dicho exactamente con ese término, transferencia de poder, pero evidentemente la sociedad se le empieza a desencuadrar al propio régimen con una situación extrema y ya de cansancio. Raúl Castro generó unas expectativas de que iban a hacer supuestamente estas transformaciones y el ciudadano común o las personas que están viviendo y están tratando de sobrevivir han encontrado que sencillamente es un fraude. Yo realmente no conozco esas inversiones de $200,000. Yo sé que y las personas que pueden tener algún pequeño negocio con un poco más de facturación son personas que están muy vinculadas al sistema. Personas que participan de una corrupción total. Que los haya, yo no sé, pero no todos. Incluso te puedo poner un simple ejemplo, algo como que ahora mismo usted puede tocar la puerta y puede empezar a revisar en cualquier negocio y va a encontrar inmediatamente las ilegalidades. Entre ellas, una de las cosas más abusivas que hay en Cuba es, por ejemplo, la tarifa eléctrica. Es totalmente un abuso. Hoy mismo hay paladares que están pagando $30,000 30,000 pesos cubanos en electricidad. 30,000 pesos cubanos, ¿cuánto es eso en dólares? Eso en dólares, más de $1,000. Más de $1,000. Pero el asunto no es ese, el asunto es que si usted a partir de los 50,000, exacto, a partir de los 50,000 pesos cubanos de ingreso, usted debe pagar un 50% como income tax, como impuesto sobre la ganancia. Entonces, hay un gran desbalance en todo esto que lo que está mostrando es que los niveles de corrupción y la forma en que se está manejando son muy turbias. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos ahora mismo. Por eso yo digo, el tema principal aquí son los derechos de los cubanos. Dice Carlos Saladrigas que no con la cabeza. No, claro que sí, que son los derechos, pero el problema, usando una frase de Dagoberto Valdés, la transición es como un rompecabezas. Hay piezas de ese rompecabezas que es los derechos políticos, los derechos civiles, la actividad económica, la economía, todas estas cosas. Nadie es suficientemente brillante para decir, no pongan piezas sobre no empieces a armar el rompecabezas hasta que este pedazo esté armado. Hay que poner todas las piezas sobre el tablero y empezar a armar el rompecabezas. Eso es como yo veo la transición. No se ¿Hay puede transición secuenciar. o sucesión? Sucesión a una monarquía tropical. Ellos querrán una sucesión, va a haber una transición. Es inevitable. Y yo creo que nuestro deber es darle a ese pueblo la esperanza de que va a haber una transición, va a haber un cambio, porque el pueblo cubano necesita de esa esperanza. Y nosotros que vivimos aquí y los opositores internos, en mi opinión, deben ser voceros de esperanza. Antonio Rodiles, por otra Cuba, nos quedan 10 segundos, ¿qué es eso? Es una campaña que le demanda al régimen de La Habana que ratifique, que implemente los dos pactos principales de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, precisamente para que no ocurran estos vicios de los que estamos hablando y para que realmente los empresarios puedan reclamar sus derechos y el ciudadano común también pueda reclamar sus derechos. Nos invitamos nuevamente para que vengan a seguir conversando sobre este y otros temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Antonio. Gracias.